Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos están acompañando el día de hoy. Un especial saludo a quienes son los copanelistas acá, especialmente a Juanita Rodríguez Catá, en la actualidad Country Manager de Bitso y quien ha venido trabajando mucho en el ecosistema digital y además ha tenido la oportunidad de trabajar también mucho en la política pública alrededor de los criptoactivos. Está con nosotros Mauricio Tovar, el actual CEO de Tropicus y tal vez una de las personas más reconocidas dentro del ambiente blockchain y cripto, toda vez que no solamente lo ha desarrollado desde el punto de vista práctico empresarial, sino también desde la perspectiva académica. Ha sido investigador de diferentes escenarios educativos, entre esos la Universidad Nacional. Y finalmente nos acompaña aquí como copanelista Alejandro Beltrán Torrado. Alejandro es el Country Manager de Buda acá en Colombia, es co-founder de Buda a nivel global y además de eso también una de las personas que ha sido más entusiasta, por lo menos uno de los más criptofanáticos que yo conozco. En ese orden de ideas vamos a comenzar este panel que nos habla sobre todo lo que podríamos denominar como el futuro de blockchain y de los criptoactivos o de las criptomonedas, en especial el papel que puede tener nuestro país. Y es algo bien interesante a nivel introductorio pensar que hace algunos años Colombia ha venido siempre estando muy dentro del ranking de los países que más desarrolla el tema cripto, ¿no? Ustedes han visto cómo efectivamente nosotros como país siempre estábamos hace unos 6, 8 años en el top 5 y hoy en día seguimos como en el top 10, pero hemos perdido algo de liderazgo, en parte porque, digámoslo así, ha habido algunas dificultades, sobre todo desde la perspectiva regulatoria, ¿no? Donde los operadores de criptoactivos han visto que hay una gran fricción, hay una gran tensión con la infraestructura financiera tradicional, la relación entre los operadores de criptoactivos y las entidades financieras vigiladas no es buena, es una relación que muchas veces tiene algunas fricciones y estamos en camino de esos objetivos, ¿no? Entonces uno podría decir que hay una perspectiva, digámoslo así, una dimensión de los criptoactivos acá en Colombia de negocio, ¿cierto? Donde hay gente que quiere trabajar con criptoactivos para preservar valor de larga duración. Hay otras personas que lo están viendo con un ánimo especulativo y hay otras que utilizan el cripto, por ejemplo, para remesas, giros internacionales. Hay otra dimensión que es la dimensión regulatoria, de la cual hablaremos un poco. Y finalmente yo diría que hay una dimensión también cultural y es la necesidad de generar casos de uso que permitan apropiar este tema cripto, que no se quede como en grupos muy cerrados o muy selectos de personas que manejan el lenguaje, pero que no trascienden la sociedad. Hay que generar mayores casos de uso cripto. Pero para eso aquí tenemos a un grupo de expertos sensacional y vamos a comenzar como es debido, primero con Juanita. Y vamos a hablar un poco, Juanita, algo que estábamos hablando hace un momento con Mauricio era pensar de manera prospectiva hacia el futuro. ¿Cómo ves tú el futuro de las criptomonedas y del ambiente cripto acá en Colombia? ¿Cómo lo estás analizando desde tu papel? Tú tuviste la oportunidad de trabajar en el gobierno, has tenido la oportunidad de trabajar ya en estos temas digámoslo así, del desarrollo de la industria de base tecnológica. ¿Cómo estás viendo el tema cripto en los próximos años acá en Colombia? Gracias, Eric. Un saludo muy especial para todos. Mil gracias al Ministerio TIC por esta invitación de participar en Colombia 4.0. Eric, esa es la gran pregunta del millón. Y yo creo que para eso tenemos que ver un poco de dónde venimos. Y tuvimos un par de años muy difíciles en la industria cripto, que fue por el fraude de FTX, que se da por también un cripto invierno. Tenemos unas demandas a grandes exchanges en Estados Unidos, a los exchanges más importantes del mundo en Estados Unidos por temas regulatorios, a otros proyectos criptográficos también. Y yo creo que el 2024 vino como a encajar todo y a empezarse a resolver, digamos, ese ambiente un poco
un poco raro en el que estuvimos navegando de 2 años para acá. Y este año empezamos a tener grandes noticias, como esas demandas se empiezan a resolver y no tan mal realmente para la industria, con una visión optimista de lo que se puede hacer a futuro en la industria. Y de la misma manera los grandes del mundo financiero, BlackRock y esos grandes jugadores empiezan a ver a cripto como una gran opción de inversión y lo empiezan a sacar ETFs, que son fondos en donde la gente puede invertir ya en Bitcoin, en Ethereum, hay hasta también de Solana, entiendo yo, ya unos ETFs están empezando a mirarse estas como unas opciones en donde los grandes se están metiendo. Y empezamos a ver también entidades reguladas del mundo tradicional empezando a hacer una apuesta por tokenizar activos también para poder tener inversión distinta y a meterse en este cuento. Y acá también tenemos en Colombia entidades reguladas empezando a trabajar en estos temas. Es el caso de Bancolombia, es el caso de Lulo, que empiezan también a mirar este mundo de los criptoactivos y las posibilidades para los inversionistas y para los colombianos en general. Entonces yo creo que tenemos que entender que estamos en un momento en el que vamos a tener un gran futuro porque como decías, la posibilidad de inversión a largo plazo, mostrando además la posibilidad de que son unos activos que han mantenido y que han crecido de manera muy importante en su precio a largo plazo, pero también la posibilidad que tiene la gente de especular si le gusta hacer eso, entendiendo que es una actividad, digamos, con los riesgos que trae el mundo de la especulación, en donde uno ahí se tiene que dedicar 24/7 si va a dedicarse a eso para ver cómo está fluctuando y cuándo vende, cuándo compra, cuándo hace arbitraje, pero también con la posibilidad de que las empresas empiecen a ver las ventajas de los criptoactivos en el día a día de sus negocios. Y tú mencionabas hace un momento la posibilidad de hacer pagos cross-border. Qué maravilla que una empresa colombiana pudiera hoy en día permitirle, digamos, una pasarela de pagos que pudiera permitirle a un emprendedor colombiano recibir pagos en Estados Unidos y que ese emprendimiento en Colombia recibiera mucho más rápido sus pesos colombianos por los dólares que están pagando en Estados Unidos. Hoy en día eso se demora muchos días porque yo no sé si ustedes tienen muy claro todo el tema de los bancos corresponsales y los SWIFT, que hace que un pago, digamos, entre jurisdicciones se pueda demorar días, porque además no funciona 24/7 porque depende del horario de los bancos, tiene una cantidad de intermediarios que hace que sea más caro, cuando gracias al blockchain pues podemos hacer las cosas mucho más eficientes. Entonces yo creo que esa es una gran promesa para las empresas colombianas. Mejor dicho, posibilidades todas las del mundo, las que mencionabas ahorita, por ejemplo, también de remesas. Colombia, pues tenemos colombianos en todas partes del mundo y acá yo me hago una propaganda a Bitso. Bitso pues maneja en México el 10% del corredor de remesas entre Estados Unidos y México, que es el corredor más grande del mundo de remesas. India es el país que más remesas recibe, pero el corredor más importante permanente es entre Estados Unidos y México. Y trabajamos con el 10% de esas remesas y hemos logrado bajar los costos que tiene una persona al recibir una remesa, lo que estaba pagando una persona como comisión. Tenemos más o menos medido que por $200 estaba pagando alrededor de $7 de comisión y más los días que se estaba demorando eso. Gracias a la tecnología blockchain estamos hablando casi de 0.5 o algo así dólares y casi en tiempo real. Entonces son posibilidades para las personas de verdad. Problemas que tenemos acá, los que mencionabas justamente con los temas regulatorios. Hoy en día ese tipo de operaciones tienen que ser en Colombia con entidades reguladas por la Superintendencia Financiera y no está tan claro como mencionabas, pero no sé si lo vamos a seguir hablando como para no tomarme la palabra, no está tan clara la interacción que tenemos en el mundo del blockchain y del cripto con las entidades reguladas en Colombia. No, muy interesante, sobre todo, por ejemplo, el tema de pagos los pagos cross-border, pues proponen un caso de uso que tiene una gran utilidad porque tú comienzas a ver que sobre cripto la eficiencia operacional es realmente exponencial, ¿no? Y aquí hay algo interesante y es ver otro caso de uso. Y ahí paso yo a Mauricio. Mauricio viene desde Trópicos proponiendo un modelo que yo sé que, y él nos lo aclarará si es directamente de finanzas descentralizadas o si no lo es, pero es de préstamos colateralizados con cripto
¿Y cómo ves tú el futuro de esos préstamos sobre cripto, que es un caso de uso donde yo coloco, utilizando como base, así sea de garantía, criptoactivos? ¿Cómo lo ves acá en Colombia? Hace poquito, ayer en la ciudad de Medellín, me estaban hablando de la posibilidad de prestar directamente cripto, préstamos en especie. ¿Cómo ves tú el futuro de los préstamos cripto? Creo que gracias, Eric. Qué gusto estar con Juanita y con Alejo por acá, y gracias al Ministerio TIC por este espacio que es tan importante y a todos ustedes por participar. Sí, el tema de ahorro y préstamo es muy importante y que así como mencionaba Juanita, hay barreras. Y para ver qué barreras hay en este sentido y por qué construimos cosas para romper esas barreras, les pregunto, alce la mano, por favor, ¿quiénes de ustedes tienen cuenta de ahorro en dólares y que la cuenta sea colombiana? Alce la mano, por favor. Sí, o sea, que el dinero se quede en Colombia y no se vaya para Panamá. Pues no, ninguno tiene, y yo sé que yo ya sabía la respuesta porque el Banco de la República no lo permite. Nosotros los colombianos no podemos tener cuentas de ahorros en dólares. Eso no es común. Una gran cantidad de países les permiten a los ciudadanos tener cuenta de ahorro en moneda local o tener cuenta de ahorro en dólares, lo que decidan. Nosotros no tenemos esa posibilidad. Tampoco lo tiene Brasil, tampoco lo tiene Argentina, que tiene cepos, entre muchos otros. Pero, por ejemplo, Chile, por ejemplo, Perú, sí lo pueden tener. Entonces, empezando por el tema de ahorro, estas tecnologías habilitan la posibilidad de exponernos a algo como el dólar de manera inmediata y sin intermediarios. Por eso es que nació Bitcoin, para eliminar intermediarios y que nosotros podamos ser dueños de nuestras finanzas. Entonces, en Argentina es muy natural, y es más, es el país que más dólares tiene en efectivo, más aún que Estados Unidos, porque la mayoría de los dólares en Estados Unidos son digitales, no en efectivo, pero en Argentina pasa algo muy similar. La gente está buscando escapar de la inflación y de la evaluación de la moneda local a través de ahorros en una moneda diferente. Ahora, les tengo que ser sinceros, en los últimos 2 meses el peso argentino se ha revaluado. A mí me pasó que estuve hace 3 meses en Argentina y me encontré en mi maleta, cuando llegué a Bogotá, unos pesos argentinos, como $35. Yo dije, no, cuando vuelva esta semana que tengo que ir otra vez a un evento allá, van a valer la mitad. Pues se volvió en reserva de valor, ahora valen como 20% más por las políticas de austeridad que está tomando el gobierno argentino. Eso por el lado de ahorro, pero por el lado de préstamos, ustedes saben que el año pasado, según el Banco Central de Brasil, los brasileños pagaron 400% de tasa de interés en promedio con su tarjeta de crédito, que en Argentina están más o menos en el 300%, y en Colombia, legal, por parte de las entidades financieras, los microcréditos se pueden cobrar hasta un 55%, y los créditos de consumo, que ya han venido bajando, están ahorita creo que en un 26 o 27%. O sea, son intereses muy altos. Entonces, lo que nosotros hicimos en Tropicus en una primera versión es que habilitamos a esa gente que vea Bitcoin, como lo dice el CEO de BlackRock, como el oro 2.0, como una inversión a largo plazo, que no lo quieren vender. Incluso hay gente que dice que se lo quiere dejar a sus nietos, y lo respeto perfectamente, y pueden utilizar esos Bitcoin, y si necesitan liquidez pueden sacar un préstamo sin preguntarle a nadie, desde que pongan la garantía en Bitcoin. Algo similar a una hipoteca. Eso es lo que tú decías, créditos colateralizados con Bitcoin o con criptomonedas. Pero incluso en esa primera versión, que estamos en máximos históricos, en este momento creo que hay 7 millones de dólares en depósitos, como 2 millones de dólares en préstamos, empezamos a escuchar a los usuarios y nos dijeron, oiga, está bien lo del colateral de Bitcoin, pero yo prefiero que el colateral sea dólares para que tenga menos variación. Y yo gano en pesos colombianos, entonces prefiero que los préstamos sean en pesos colombianos. Y yo no tengo el colateral, nos decían, pero soy buena paga y tengo empleo. Entonces dijimos, ¿cómo resolvemos esto? Pues la segunda versión de Tropicus, para este caso de uso, es para empresas y empleados. Las empresas van a poder, o ya lo están haciendo, están poniendo parte de su treasury en dólares digitales. Nosotros los convertimos en bonos del Tesoro de Estados Unidos tokenizados para darle los intereses a ese treasury.
Y con ese treasury lo pueden utilizar de la misma manera, como garantía para ofrecerle préstamos en criptopesos colombianos a sus empleados. Y el pago de ese préstamo se acuerda entre la empresa y el empleado como si fuera una libranza, con futuros salarios. Entonces tiene doble colateral, los bonos del tesoro y los salarios futuros. Y el empleado no tiene que poner el colateral de entrada. En eso estamos trabajando en esos casos de uso para ser explicativo. Muy, muy, muy interesante y sobre todo ver cómo el tema cripto puede tener también un desarrollo dentro de la inclusión crediticia, que a veces nos quedamos con la sensación de que cripto es más como está basado en blockchain y blockchain lo que hace es habilitar una tecnología que permite hacer más eficiente transferencias. Entonces nos quedamos con el tema de pagos, nos quedamos a veces con productos más vinculados como a la dispersión o eventualmente a la captación, pero en la colocación está la verdadera inclusión financiera, una inclusión financiera que pasa por una inclusión crediticia. Y aquí hay algo bien interesante, cuando uno quiere analizar en Colombia el tema prospectivo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues hay que hablar con los actores que han tenido permanencia en el mercado y que han tenido que sufrir y vivir épocas, digámoslo así, difíciles en lo que tiene que ver con la tensión con la industria financiera, con los reguladores, con los supervisores. Desde Buda, que ha tenido una permanencia en Colombia ya bastante importante y que ha tenido la oportunidad de conocer muy bien el ambiente cripto, hacia dónde puede ir, ¿cómo ven ustedes ese camino que se ha recorrido y cómo lo pueden comparar, por ejemplo, con lo que ha pasado en Chile o en otros lugares de la región, donde parece que ya hay un acuerdo base entre la industria financiera tradicional y los operadores de cripto? Bueno, muy buenas tardes para todos y a todas. Bueno, primero tengo que decir, ¿quién tiene Bitcoin por acá? ¿Tienen Bitcoin? ¿Quién tiene stablecoins, dólares digitales? ¿Muchos? Bueno, ya está. Hace unos años era una persona alzaba la mano por ahí, un entusiasta, ¿cierto? Hoy en día creo que la comunidad ha crecido, hoy en día son más de 500 millones de personas conectadas a las criptomonedas en el mundo y se espera que en los próximos 3 años haya más de 1.000 millones de personas, ¿cierto? Lo cual ilustra una realidad que para nosotros parece una negación eterna o perpetua de lo que pasa con el esquema o con la industria cripto, ¿sí? Y en Buda.com llevamos ya, hoy en Colombia ya llevamos más de 9 años de existencia, tratando de hacer incidencia para realmente visibilizar que la industria cripto, pues primero está logrando estándares en materia de prevención, logrando estándares que la industria financiera le exigen por norma regulatoria y que la tecnología nos permite avanzar y escalar en ese sentido. Y hace 9 años, y yo escribí hace relativamente reciente un artículo sobre las 3 fases de la verdad de Bitcoin, ¿cierto? Y esto se ilustra a través de las 3 fases de la verdad de Schopenhauer, que es una verdad siempre es ridiculizada inicialmente, luego hay una oposición violenta a ella y luego hay una aceptación como evidente, ¿sí? Y en esa época parece que fuera ridículo, cuando uno hablaba de Bitcoin, los bancos lo usaban como este muchachito con sus moneditas de Mario Bros. Era como ridículo pensar que para ellos eso fuera realmente a existir. Hablaba uno con bancos, con el Banco Central, hablaba con autoridades de supervisión y decía, hombre, váyase a jugar Super Nintendo, ¿cierto? Yo me quedé en Super Nintendo, no estoy en otros videojuegos. Luego, después de una fase bastante difícil donde los bancos comenzaron a generar una oposición violenta, comenzaron a generar cierres de cuentas bancarias, que todavía lo seguimos viviendo hoy en día, hay una transición de lo que pasa o lo que está pasando en el mundo y que Colombia ya no puede ocultarlo, y es que las criptomonedas primero han sido parte de la institucionalización de gobiernos y grandes corporaciones, ilustrando un poco lo que dice Juanita y lo que dice Mauro sobre la institucionalización de fondos de inversión, es decir, los fondos de inversión más grandes del mundo ya invierten en temas cripto y principalmente en Bitcoin, ¿cierto? Y ya los gobiernos tienen tenencias en Bitcoin, ¿cierto? Entonces, bueno, a través de sus bancos centrales y sus activos de reserva.
Pero hablando de eso, ¿cierto? Esto pasa en un fenómeno de transición hacia el 2020, donde ya se comienza a reconocer que los bancos pueden operar con la industria cripto y con la tecnología. Sin embargo, en Colombia tenemos grandes retos de aceptación y que alguien asuma la posición de gestionar la vigilancia y control de la industria, ¿cierto? Porque es inevitable, obviamente cuando nosotros vemos Bitcoin y vemos cripto es como todo es libertad, ¿cierto? Nadie nos puede controlar, esto es la tecnología, ¿cierto? Pero cuando lo aterrizamos a la realidad y lo aterrizamos a quienes de pronto no conocen de la industria, ¿cierto? Y que quieren de alguna forma confiar en una institución que les dé garantías, pues son la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas que han padecido de alguna forma estafas o algún tipo de desconfianza en el sistema que no les ilustra este esquema. Por ende, pues más que la visión hoy en día que tenga la posición del Banco Central y la posición de la autoridad monetaria, económica y financiera hoy en día, requerimos de alguna forma que se genere una claridad jurídica, no tanto para nosotros. Nosotros tenemos el suficiente peso para lograr de alguna forma que la innovación legal en la industria cripto pueda posicionarse de forma muy, muy clara. Pero es para cada uno de ustedes que de alguna forma siente temor a ir al banco y decirle que va a comprar una criptomoneda porque tiene temor a que lo cierren, ¿cierto? Y el banco dice, es que a mí el regulador o el supervisor me está diciendo que no, ¿cierto? Entonces hay una ambigüedad que requiere aún mayor demanda. Y mientras tanto, un poco en lo que ilustra Eric del caso chileno y de otros casos que van a la vanguardia ya de la institucionalización y de la regulación como forma de adopción, la ley FinTech hoy en día en Chile nos permite trabajar con bancos de la mano para que los bancos provean servicios de intercambio. Hoy en día Buda.com trabaja de la mano del tercer banco más grande de Chile, BCI, para que puedan proveer servicios de compra y venta de criptomonedas y están haciendo otras exploraciones relacionadas con casos de uso de las criptomonedas como son las remesas, como son los fondos mutuos, entre otros casos, ¿cierto? Y mientras eso pasa, ¿cierto? Hay bancos que hoy en día están explorando el mundo cripto, pero mientras tanto no le están permitiendo a la industria cripto competir con esos servicios que se desarrollan. Entonces eso es una invitación a la institución financiera y al ente público a que comiencen a visibilizar y realmente articularse interinstitucionalmente y con toda la industria para que logremos más garantías y logremos proveer servicios que todo el mundo le gusta tener. Es una gama de servicios que la gente pueda exigir que si me tratan mal en un lado no tenga una captura regulatoria y que dependa únicamente de ese banco o de esa institución financiera o de esa institución cripto, sino que todos podamos competir con los mismos servicios. Y eso no se da a partir de una regulación cargada, sino de una flexibilización regulatoria, ya que aquí en Colombia lastimosamente padecemos de esa captura regulatoria que no nos permiten competir con servicios tecnológicos dignos de la industria financiera digital. Wow. Bueno, muy interesante ver varias cosas. Uno, su brecha generacional, ¿no? Cuando usted habla de Super Nintendo, pues la verdad es que todos quedamos aquí aterrados porque es una prueba arqueológica. Acá casi Reveló todos la edad. utilizamos. ¿Jugó Atari? ¿cierto? ¿Atari acá? ¿Nadie todos. jugó Atari? Atari aquí. No, pero Atari. hay un montón de no, gente sí. también. Hay también contemporánea. Family, los del Family. Por aquí Los del hay Family. Muy bien, PlayStation. Casi todos nosotros, mire. Ya tienen una... No, PlayStation yo no... Después Bueno. me dediqué a otras cosas. Ese es el primer tema. El segundo tema es cómo efectivamente la carga regulatoria, yo voy a ser un poquito disruptivo ahí, y es que el anterior conferencista, y usted acaba de mencionar algo con lo que yo estoy parcialmente de acuerdo. Yo creo que la regulación en un país como Colombia, donde proviene, digámoslo así, nuestra cultura de España y nuestro derecho es muy continental europeo o viene de allá, la regulación a veces es necesaria para generar confianza en la sociedad. Y lo que ocurre acá más bien es que necesitamos no, y ahí estoy de acuerdo con usted, una regulación que equilibre la innovación y la tecnología con la seguridad jurídica y operacional, es decir, que mantenga ese equilibrio. Y ahí quería hablar con Juanita un poquito de ese punto, y es, obviamente tú has tenido la oportunidad de trabajar mucho en el desarrollo o en el seguimiento de iniciativas normativas, tanto legislativas como de normas secundarias,
Y uno ve con un poquito con desesperanza los que están en el ambiente cripto, cómo hemos tenido varios proyectos de ley, uno de ellos llegó casi a cuarto debate, estuvimos a punto de sacarla, tuvimos proyecto de resolución para desarrollar la relación entre las entidades vigiladas y los operadores de criptoactivos y tuvimos un sandbox que pues parece que los resultados no han sido tan chéveres. Pero el tema es, ¿cómo ves ese equilibrio entre innovación y regulación? Gracias, y estoy pensando en todos los paneles que nos hemos visto los mismos, hicimos ya casi, y el pan se nos ha quemado a la entrada del horno. Pero primero yo diría, y para tranquilidad de todos, invertir en cripto es legal en Colombia. Es decir, ahí nosotros podemos como empresas que tenemos, que trabajamos en los temas financieros, gracias a la tecnología blockchain, la posibilidad de trabajar en Colombia. ¿Por qué? Por la Constitución Nacional, libertad de empresa, artículo 333, 334, que nos permite hacer esto, Código Civil y Código Privado, Código Civil, perdón, y Código de Derecho Privado. Qué aburrido lo de las No, leyes, pero vale ¿no? la pena porque eso da confianza, Alejandro, ¿no se acordó? Entonces, perfectamente podemos operar en el país y como decía Eric, hubo una gran iniciativa en Colombia hace unos años que fue el sandbox regulatorio. Y eso, por ejemplo, para Bitso fue muy importante porque llegó en el marco del sandbox regulatorio. Para Bitso los temas de generarle confianza a las personas es muy importante. Participamos en el desarrollo de la ley FinTech en México también, específicamente en el capítulo de proveedores de servicios de activos virtuales y llegamos acá en el marco de ese sandbox, de esa posibilidad de poder trabajar con entidades vigiladas para poder proveerle estos servicios a la gente. Entonces fuimos súper innovadores. Estábamos muy contentos, pero nos quedamos un poco varados porque justamente la Superintendencia Financiera sacó en junio de este año los resultados del sandbox diciendo cosas buenas que fue, mire, tratamos de hacer un ejercicio para probar si se podían mitigar los riesgos que queríamos evaluar, si se podían mitigar o no. Temas de habeas data, temas de ciberseguridad, ver que realmente pudiéramos interactuar, que la industria cripto no se estuviera llevando los recursos de los usuarios para otra cosa, es decir, protección de usuarios. Dijeron, se pudo cumplir todo, pero no vamos a sacar regulación por ahora. Entonces, ese pedacito de interacción entre el mundo tradicional y el mundo cripto se nos sigue quedando atrás y eso hace, Eric, que nosotros hubiéramos pasado de ser el país 16 en apropiación de cripto, de acuerdo con Chainalysis, a hoy ser el país 32. Yo creo que la confianza sí hace que nos metamos más en esto, que haya más industrias y empresas pensando, por ejemplo, en los pagos cross-border, una empresa que diga, oiga, yo voy a hablar con mis empleados a ver si pueden tener esta posibilidad de estos créditos, nos varamos un poquito por eso. Y yo creo que acá nosotros deberíamos promover una regulación que entienda que ya estamos muy regulados porque además en el marco del sandbox de manera paralela se desarrollaron regulaciones secundarias. Hoy en día en Colombia nosotros nos vigila de manera subsidiaria la Superintendencia de Sociedades y definió un modelo de prevención de lavado de activos específico para este mundo que es el SAGRILAFT, pero además también la industria cripto, los exchanges de cripto en Colombia tienen la obligación también de reportería a la UIAF, de tener una reportería que podemos hablar después que no es la mejor del mundo, pero digamos hay una obligación de reportería. Pero en esta línea ya tenemos una regulación que necesitamos en Colombia, una regulación que nos permita, que no regule la tecnología primero, porque es que eso sí es lo que impide la innovación. Si nosotros empezamos a meternos con la tecnología, ¿qué tal regular Internet? Pues ahí nos varamos, porque no sabemos qué podemos desarrollar con Internet de aquí a 5 años. Lo mismo con blockchain. Mire la cantidad de casos de uso que estamos hablando acá. Cómo hacer cripto útil es lo que seguramente aún todavía está por desarrollar. Eso por un lado. Pero también deberíamos hacer algo sencillo que permitiera es abordar los riesgos que tenemos hoy en día en el país. Y hoy en día cripto, pues a mucha gente lo tumban diciéndole que están invirtiendo en cripto y a veces ni siquiera están invirtiendo en eso. O los invitan a invertir en proyectos de cripto que les da 40% de rentabilidad. Eso es carreta, eso jamás va a ser cripto de verdad. Eso, entonces ahí es donde tenemos que proteger al consumidor y qué chévere una regulación que, por ejemplo, siguiera la recomendación 15 de Gafi que dice, oiga, tenga un registro en el país o una licencia. Con ese registro ya la gente va y mira, oiga, ¿cuál es el que está registrado? Y venga, yo voy e invierto donde alguien que no me vaya a tumbar y alguien que esté haciendo las cosas juiciosamente. Y lo otro es que si el caso de uso que más se está desarrollando es lo más parecido al mundo financiero,
pues ok, póngannos unas reglas de ese mundo y permítanos la interacción, y le juro que todas las empresas de cripto dicen listo, porque yo que quiero tener las reglas claras para poder innovar. Y eso es básicamente lo que ha estado pidiendo esta industria por mucho tiempo, que como les digo, nos emocionamos, además siempre somos los mismos, nos sentamos en el panel y decimos ya estamos a punto, el proyecto de ley ya estamos a punto, y yo siempre salgo y digo cómo estaremos en un año después de este mismo panel. Hace un año estuvimos en este mismo panel aquí y estamos todavía sin regulación. Bueno, es cierto, efectivamente ya hay una regulación internacional o una regulación desarrollada por organismos internacionales, unas propuestas regulatorias que podrían ser adaptadas a Colombia dependiendo directamente del tipo de intervención que se quiera, ¿no? Si uno quiere, por ejemplo, especificar el tema de lavados y la preocupación del lavado de activos, financiación del terrorismo, ahí hay recomendaciones GAFI, existe el Banco Internacional de Pagos, tiene otras recomendaciones, es decir, hay hoy en día una serie de instrumentos normativos que podrían ser tenidos en cuenta para desarrollar de manera paramétrica la legislación o la norma local. Y ahí hay un caso bien interesante, Mauricio, y es que recientemente este año, uno de los grupos financieros más importantes del país hizo el lanzamiento con bombos y platillos de su propia iniciativa cripto, ¿no? Tienen ahora no solamente una stablecoin, sino que tienen también su propia exchange, su propia plataforma de intercambio, y además de eso tiene su propia billetera. El punto es que además nos contaron que hay un montón de casos de uso que vienen alrededor de esta iniciativa de un grupo financiero. Si un grupo financiero, el más importante del país, ya tiene en su bitácora de desarrollo una iniciativa cripto, es porque esto va a cambiar el mundo. Pero el tema es, ¿Colombia como Estado será capaz de transformar muchas de sus cosas para lograr ese impacto global? Es decir, ¿cómo lo ves tú? Porque obviamente es un poquito desesperanzador, bueno, sí se dijo bien, puede ser desconsolador. desconcertante. Desconcertante, listo. Desconcertante ver lo que dice Juanita. Pasamos de ser el país 16 en adopción cripto a nivel global al 32. Entonces, ¿cómo ves tú ese impacto de cripto para transformar el mundo? Y creo que llegamos a estar séptimos en algún momento, es decir, hemos estado perdiendo relevancia lastimosamente precisamente por lo que hemos estado discutiendo, pero yo creo que esa señal que mandó los amigos de Wenia de Bancolombia es clarísimo de decir, vemos el futuro en estas tecnologías. Es un banco, Bancolombia, y saca una startup cripto. Bueno, hay que decirlo, Bancolombia también tiene mucha presencia en Centroamérica, y en Centroamérica ustedes saben que El Salvador declaró Bitcoin como moneda de curso legal. Entonces los bancos estuvieron obligados a exponerse a Bitcoin como moneda de curso legal, y el Banco Agrícola en El Salvador, que es el más grande, es el mismo Bancolombia de aquí de Colombia. Entonces quedaron expuestos, yo creo que vieron una oportunidad, también lo vieron en el sandbox, vieron que no había claridad y la startup no es colombiana. Es del grupo Bancolombia, pero no es colombiana. Entonces eso es lo que está pasando. Está en Bermuda. Está en Bermuda, tú tienes más información que yo. Entonces eso es un poco lo que nos arriesgamos a que pase. Y es que todas las startups digan, yo quiero operar en Colombia, hay una oportunidad, pero no lo hago en Colombia. ¿Por qué? Porque no hay reglas. Yo quiero atender este mercado, yo quiero, por ejemplo, hace 3 o 4 años, gente de Singapur vino, yo estuve allí diciéndoles inviertan en Latinoamérica, pónganse en Colombia, vinieron a Colombia y vieron que no habían reglas claras. Y luego lo del sandbox también ha desinflado muchísimo la inversión, porque se espera que un sandbox saque algo mucho más contundente que un comunicado de prensa. Pero la oportunidad está ahí. Incluso me gustaría ponerme utópico de la oportunidad que puede haber, y que yo creo que de alguna manera están viendo esos bancos también. ¿Qué pasa si en un escenario de lo que llaman un cisne negro, como lo llama Nicolás Taleb, Bitcoin pasa de ser ese oro 2.0 del que habla BlackRock, y que BlackRock ya dice, incluso es posible que el mercado de Bitcoin en el futuro, esto no es consejo de inversión, por favor, en el futuro Bitcoin sea más grande que el mercado del oro? ¿Qué pasa si Bitcoin, por alguna casualidad de la vida, cisne negro, se vuelve moneda de reserva global?
Puede pasar. El 1% de la probabilidad, pero puede pasar. Y les puedo mostrar escenarios donde eso puede pasar. Poco probables, por supuesto. Y Colombia no le ha apostado a esto. Evidentemente un Bukele, que cuando Bukele creo que empezó a invertir en Bitcoin cuando estaba en 50.000 y bajó a 16.000 y todo el mundo lo trataba de idiota, y ahora que está en no sé cuánto, en 70.000, entonces ahora es un genio, ¿no? Y esto es así, porque al final cuando tú estás invirtiendo en el futuro no es invertir para 3 meses, sino es invertir por décadas. Entonces, ¿qué pasa si Colombia se pierde esa oportunidad? ¿Qué pasa si podemos tokenizar toda la tierra que existe, todos los inmuebles? ¿Quién conoce aquí a Hernando de Soto, el economista peruano? Alce la mano, por favor. El tipo ahorita es candidato presidencial al Perú y su proyecto bandera, él es conocido por sus teorías económicas alrededor de la necesidad de la formalización de los predios para que un país se desarrolle. Y su proyecto más importante como candidato presidencial es tokenizar la tierra del Perú utilizando estas tecnologías. ¿Qué pasa si eso llega a ocurrir, si lo escogen de presidente y lo logran? Y Colombia atrás. Como siempre nos quedamos atrás. No, es que hay que esperar a que lo hagan otros para que nosotros lo hagamos. Hombre, ¿por qué? Estas tecnologías, estas empresas y los desarrollos que hacemos los hemos hecho acá. Es puro cerebro colombiano y no hay mucha diferencia entre un cerebro gringo y uno colombiano. La diferencia es que estamos, por ejemplo, con nuestros tomadores de decisiones en regulación y demás, en Macondo, ¿no? Ese sitio fantástico de Gabriel García Márquez, donde todo pasa y nada pasa, y por eso cada tanto tiempo nos encontramos a decir, no ha pasado nada. Pero si ustedes ven, en los últimos 12 meses hubo anuncios de lo que quieran, y en los 12 meses anterior, y hubo un tiempo que sacaron 70, el superintendente de la época, eso era conocido internacionalmente porque era súper pro cripto. Y yo llegaba a reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo y decía, uy, su superintendente, ¿cómo es de pro cripto? Y yo les decía, ¿quieren la verdad o quieren que sea políticamente correcto? No pasa nada, somos muy macondianos. Y eso es lo que necesitamos cambiar. Y eso no depende necesariamente de los gobiernos, eso lo podemos hacer, por eso seguimos empujando. Porque yo sí creo que hay un futuro de ese tipo, yo creo que hay un futuro que va a transformar la sociedad y que si no lo hacemos en Colombia va a pasar en otro lugar. Porque es que esto no es así chiquitico y cerrado, estas tecnologías ya no tienen límites. Entonces la invitación es a eso, a que pensemos en ese mundo utópico que podemos construir, así tenga una baja probabilidad y tratemos de construirlo y en eso estamos. Bueno, muy bien, es un mensaje súper esperanzador de lo que puede llegar a ser el futuro, pero cuando uno piensa en los problemas actuales, tiene que pensar en la interoperabilidad entre quienes están desarrollando negocios cripto y la industria financiera tradicional, ¿no? Y como lo decía Juanita, todos los que se están trabajando por cripto, pues tienen que de alguna manera pasar por los rieles que son de la industria financiera convencional. Entonces hay dos alternativas, ¿sí? Yo siempre digo, o decir mentiras o no decir toda la verdad, ¿sí? Entonces, ¿cómo se presenta hoy en día alguien que desarrolle criptoactivos o que esté trabajando en criptoactivos? Mira, yo lo que hago es básicamente desarrollar beneficios económicos vinculados a diferentes temas de propiedad intelectual, ¿cierto? Y entonces uno busca el código SIU, la actividad económica que esté más pegada a eso, pero que no lo vayan a uno confundir con cripto, y jamás en unos estatutos ni en ningún tipo de elemento contractual va a dejar usted que hay activos digitales o criptoactivos. Para abrir cuentas bancarias. Claro, para abrir cuentas bancarias, para poder pasar por bancos. ¿Y qué es lo que está haciendo? No, estoy recibiendo plata de unos beneficios económicos o derechos económicos derivados de activos de propiedad intelectual. Que eso, cuando uno lo aterriza, es manejar categorías jurídicas para decir que está operando con criptomonedas, ¿cierto? Pero, entonces, a sincerar la discusión es meterse en un problema. Suspensiones de cuentas, cancelaciones, persecuciones, en fin. Alejandro, ¿cómo podemos ver el futuro de la interoperabilidad entre los operadores de cripto y la industria financiera tradicional cuando ya, por ejemplo, vemos casos de uso montados sobre blockchain e incluso sobre cripto de algunas instituciones? Hemos hablado mucho del caso de Buenia, pero podemos hablar también del caso de los bonos emitidos por Bancolombia sobre blockchain, o de lo que ha venido haciendo La vivienda. La vivienda. la vivienda. ¿Qué dije? El del sandbox fue la vivienda. La vivienda.
Sí, fue a vivienda. Da vivienda, exactamente. Da vivienda. Lulo tiene su iniciativa de Lulo X. En fin, hay bancos que ya se están atreviendo y además de eso, después del paso de Uenia, uno sabe que obviamente los bancos más grandes o que tienen departamentos de tecnología más fuertes no se están quedando quietos. Entonces, ¿cómo evolucionar y cómo va a ser esa interoperabilidad entre los actores convencionales o lo que se conoce como incumbentes tradicionales y estos operadores cripto? Qué pregunta tan complicada. Tan dura, ¿no? Pero... No nos Está vaya a más dura cerrar que la del las puertas, PlayStation. Armando. Mira Sí, el cariño con el que de se los va a nuevos referir a los videojuegos. bancos. Te vas a referir con cariño a los bancos, ¿verdad? No nos cierres más las puertas. No, o sea, es que ya los bancos, no sé si ustedes conocen la solución de ACH que se llama Transfilla. Transfilla es una solución de pagos inmediatos y obedece a una necesidad de generar una economía real digital, ¿cierto? Yo tuve la fortuna de ser consultor externo de ese proyecto y parte de ese proyecto, de la construcción de ese proyecto, fue sobre la lógica de construir un sistema de cadena de bloques que permitiera que de alguna forma la información encriptada no permitiera compartir la información entre bancos, pero permitiera garantizar, ¿cierto?, la confirmación de la transacción de un punto A a un punto B, ¿sí? Eso era la panacea en su momento. Dijimos, oiga, con esto ya hoy en día Colombia está en el punto exacto de cómo competir con otros sistemas de transferencias inmediatas. Lastimosamente no ocurrió porque ya los bancos estaban trabajando en sus propios sistemas, ¿cierto? Y hoy en día uno de los bancos más grandes de Colombia tiene un sistema cuyo peso digital es completamente interoperable y en tiempo real y controla más del 70% de las transacciones bancarias, ¿cierto? Entonces uno dice, ¿hasta dónde llega? El problema no es la tecnología y hacia dónde va a llegar. Sabemos que hacia el primer trimestre del próximo año va a salir breve el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República. No sé en qué está eso, pero asumo que por ahí están los tiempos ajustados sobre eso. Registro en junio y empieza en septiembre. Ok, se extendió como buen colombiano. Entonces, sobre esto, nosotros la interoperabilidad la necesitamos también para poder interactuar con la industria cripto. Pero hoy en día ya hay soluciones que nos permiten interoperar con otro tipo de tecnologías que no necesariamente están asociados, o sea, al sistema financiero tradicional. Tenemos las stablecoins, que las stablecoins de alguna forma se puede convertir automáticamente en peso colombiano para que podamos rodear todas estas transacciones entre personas sin ningún tipo de problema. Y hoy en día el uso de stablecoins en Colombia es mucho más grande que el uso de Bitcoin hoy en día. Se utiliza para operaciones de arbitraje, se utiliza para operaciones de conservación y preservación de poder adquisitivo, para volatilidad, obviamente para especular un poquito en el mercado de FX, ¿cierto? Y lo que hacemos hoy en día es tratar de conectarnos a la industria financiera tradicional para hacer más eficientes los canales transaccionales locales. ¿Y qué problemática hoy en día existe? Que todavía el mundo no está adaptado a Transfilla, sino que todos los bancos siguen utilizando el mismo canal ACH, que se demora 3 a 4 horas hasta 72 horas, ¿cierto? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Cierto? Estamos hablando de economía digital, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de inteligencia artificial, y hoy en día para enviar una transferencia local nos podemos demorar hasta 3 a 5 días. Esto no puede seguir pasando en la era digital. Y hoy en día estas tecnologías nos traen a colación una discusión que no solo es competencia de la agencia privada financiera y del Banco Central, ¿cierto?, sino que nos compete a toda la industria cripto. Porque tarde o temprano nosotros vamos a participar del sistema de transacciones, del sistema transaccional. Gústele o no a quien hoy en día está tratando de alguna forma de generar un freno hacia esas transacciones. Más allá de todo, nosotros estamos un poco aguantando y esperando a ver en qué momento van a salir con alguna sorpresa. Pero lo cierto hoy en día es que toda esta interoperabilidad y toda esta tokenización de monedas de curso legal no solo nos va a dar competencia a nivel local, nos va a dar competencia y trazabilidad, escalabilidad a nivel internacional. Ya que si yo digitalizo el peso chileno
el sol peruano y el peso colombiano, voy a tener toda la interoperabilidad de esas monedas sin necesidad de que me regulen o con el beneficio de que no estoy regulado hoy en día. ¿Hasta qué momento vamos a llegar a eso y en qué momento va a intervenir la autoridad para frenar la innovación y lo que es una realidad para todos, si es que podamos conectarnos al mundo, ¿cierto? ¿Podemos conectarnos al mundo? Tal vez no. Para pagar en el comercio electrónico internacional requerimos de una tarjeta de crédito y tan solo el 30% de la población accede a ese beneficio, con unos costos altísimos. ¿Qué pasa? Bitcoin y cripto solucionan gran parte de esas problemáticas. Entonces, yo más allá de esta discusión de interoperabilidad que ya es inevitable hoy en día y que obviamente Transfilla cada día más está poniéndole el acelerador para poder de alguna forma controlar. Al final, Transfilla es propiedad de los 3 bancos más grandes del país. El sistema financiero no va a dejar de participar de esta cadena de valor del tema cripto, ¿cierto? Pero sí va a dejar de participar, o no sabemos, de la cadena de valor internacional, de la transaccionalidad internacional, que hoy en día el sistema SWIFT los tiene un poco apretados en ese sentido. Entonces yo creo, para concluir un poco en este sistema, no es la interoperabilidad, es hoy en día cómo la banca se va a adaptar a situaciones en las que el mundo cripto cada día demanda, ¿cierto? Y que el mundo cripto requiere de confiar directamente en los bancos, ¿cierto? Porque no sé si alguien de pronto compre a través de un banco o en los próximos años vaya a comprar a través de un banco. ¿Por qué? Porque sigue habiendo un temor relacionado a los cierres y otro. Entonces, los bancos no solo tienen una tarea de comenzar a abrir un espectro de discusión, sino comenzar a abrir un espectro de confianza para todos ustedes quienes están comprando criptomonedas y tal vez no están diciendo que están comprando. Yo creo que en esa ya la interoperabilidad no se discute, sino lo que se va a discutir un poco es cómo los bancos y la industria financiera tradicional va a comenzar a crear lazos de confianza con ustedes para que confíen en ellos para poder acceder al mundo cripto. Eric, ¿yo puedo meter una cucharada? Dale, claro que sí. Me gusta mucho como Alejo habla de confianza. Yo me voy a poner un momentico en el lado de los bancos. Los bancos les empiezan a hablar y ustedes conocen el oficial de cumplimiento del banco. Este personaje que le toca cumplir las normas, que tiene perfectamente claro, en un país donde pues hemos estado muy expuestos a tema de lavado de activos y a tema de narcotráfico, este señor se sienta allá y empieza a oír noticias de cripto es malo. ¿Ustedes no han oído todas las noticias en los medios que hablan de cripto se usó para esto o para lo otro malo? Y entonces uno se sienta como ese personaje y lo que tenemos que hacer también nosotros es generarle confianza y contarle que el mundo cripto es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Porque se basa en una tecnología que es trazable, inmutable y que tiene una gran ventaja sobre todas las demás tecnologías, que es la posibilidad de verificar lo que está pasando. Y hay una circular vieja de la Superintendencia Financiera de cuando todavía como que no entendíamos cómo se vivía ese proceso de verificación. Tenía que ser uno tremendo genio o todavía no tenía muy claro cómo realmente verificar esas transacciones y poderlas trazar, las grandes ventajas del blockchain. Hoy en día sí ya se puede, gracias a una cantidad de softwares que han permitido que podamos seguir cada una de las transacciones de una criptomoneda desde el momento en que se mintea. Algo que no se puede hacer en el mundo tradicional y pues mucho menos en el efectivo, se podrán imaginar, ¿no? Esto en cambio se puede seguir pero perfectamente. Entonces, ¿yo qué creo? Que en la medida que podamos llevar ese mensaje, un oficial de cumplimiento va a estar mucho más tranquilo de poder explicar el origen y destino de los recursos, el travel rule famoso, mucho más que en cualquier otro modelo. Entonces yo creo que también tenemos que hacer un ejercicio desde ahí, explicarle cómo todas estas empresas tienen además estándares de cumplimiento altísimo, cómo están mitigando todos esos riesgos de fraude, lavado de activos, mucho más que el mundo tradicional, porque uno cuando ve las cifras de Chainalysis, el criptodelito, digamos, es como el 0.3% de las transacciones, es una cosa mínima en comparación a lo que se da en el mundo tradicional, justamente por eso. Lo que pasa es que yo creo que hay algunos ciberdelincuentes que todavía no se han dado cuenta y están ahí dejando como en Hansel y Gretel la pruebita y la migaja,
Pero hoy en día cripto, al contrario, se usa como prueba para desmantelar grandes, esquemas delincuenciales en el mundo. Entonces yo creo que eso también es un mensaje optimista que nos va a permitir también generarle confianza a los bancos y a esas personas que tienen que cuidar también la plata de los colombianos y que van a ver este lado como mucho más seguro. Ahora, los bancos ya se metieron en cripto, por ende Claro, ya porque ya lo ya saben. deberían estandarizar y nosotros no tendríamos que explicar más allá de atender los requerimientos que eso nos compete, Puede ¿no? ser, pero- Porque otra cosa es que un oficial de cumplimiento esté nervioso, mientras tanto tiene su empresa cripto al lado, ¿cierto? Entonces yo estoy nervioso por usted porque es que yo no conozco cripto, pero mientras tanto está operando con una cripto al lado. Entonces, ojo, yo invito, y esto es una posición rebelde, invitación rebelde a desobediencia civil al proceso, es, oigan, nosotros ya pasamos un umbral en donde los bancos o la gran mayoría de bancos han estudiado esto. Los bancos no es que estén desentendidos de esto. Les falta algunas cosas, sí, claro está, y existen los temores que son legítimos. Nadie está exigiendo tratos preferentes para poder desarrollarlo. Lo que sí queremos es avanzar en que ya se establezcan los criterios mínimos para que nosotros podamos tener garantías y confianza de los accesos a la industria financiera tradicional empleando cripto. ¿Y qué tal? Ese es mi llamado hoy en día. ¿Y qué Ya tal no- si no necesitamos los bancos? Y ni siquiera me estoy refiriendo a finanzas descentralizadas como Tropicus, que sería, digamos, el escenario más utópico, que todos pudiéramos tener nuestras finanzas en nuestro propio control. Pero si leemos las señales de lo que está pasando en el mercado, PayPal creó su propia stablecoin. Hace 10 días, Stripe, ¿conocen Stripe? Esta startup de pagos internacional, casi global, compró una startup de stablecoins cripto por 1.100 millones de dólares. ¿Y qué es lo que hace esa startup? Es una startup de stablecoins para pasar de fiat a stablecoin. O sea, es absolutamente sencilla, pero tiene licencias por todo lado y tiene una experiencia de usuario muy simple. Entonces Stripe está comprándole las licencias que normalmente necesitan o tienen los bancos para operar en ese tipo de negocios y de pronto la solución es no utilizar los bancos, sino aliarse con fintech para después llegar a finanzas descentralizadas. Ahora ¿Por qué yo no? me pongo conservador. Nosotros de alguna forma, para generar confianza y para generar usabilidad y no generar ese cambio abrupto de la industria tradicional, requerimos de los bancos, pero sí requerimos un cambio de pensamiento de los bancos, porque tarde o temprano puede pasar lo que dice Mauricio. En algún momento puede que no necesitemos a los bancos porque ya hay muchas fintech y muchas empresas de base tecnológica que pueden unificar monetariamente las transacciones y eso nos va a dar capacidad. ¿Qué es lo que pasa? Es invitar a los bancos a que articulen y que podamos hacer un proceso amigable de articulación y de conexión con el sistema financiero tradicional, sobre todo para cubrirlos, porque hoy en día lo que hace un banco al cerrar una cuenta de forma discrecional y unilateral es omitir el control de riesgo, no lo está eliminando, porque por el sistema financiero pasa más del 98% de las transacciones de intercambio cripto en Colombia, por ende es invitación a eso, y ahí sí me pongo un poquito conservador, Mauro, pero sabemos que en el futuro va a pasar eso. Lo veo grave, doctor Alejandro, porque usted era el más criptoanarquista de Con esta mesa. los años del Super Nintendo. Los me hicieron años y el ya Super Nintendo un poco está haciendo godo. mella. Bueno, muy Soy bien. un godo. Ahí hay un tema bien interesante y es la hipótesis de cumplimiento, ¿no? Que es un tema donde casi siempre entramos en un círculo vicioso y es los cripto son promotores o son habilitadores de riesgos como lavado de activos, financiación de terrorismo. Y aquí viene una pregunta, así como las que ha propuesto Mauricio. Acá, por favor, levanten la mano los que hayan tenido en su posesión o tengan en la actualidad dólares. Levanten la mano. Dólares. Muy bien. ¿Listo? ¿Quiénes que tienen además de eso cuenta bancaria en este momento? Levanten la mano. Listo. ¿Y quién tiene en estos momentos efectivo en su billetera? Efectivo, dinero en efectivo. Muy 2.000, bien. yo tengo 2.000. Usted tiene 2.000 pesos. Sí, La Yo no pregunta tengo de cuenta efectivo. bancaria Y la- fue muy y la cruel, tarjeta fue muy sin cruel llave. con Alejo. Y la A mí tarjeta. casi me dan muerte civil en el sistema financiero, entonces tengo que cuidar muy bien la única cuentica bancaria que me da. Ojo, los principales mecanismos propagadores del lavado de activos y financiación del terrorismo son los que acabo de mencionar. Cuentas bancarias que son utilizadas, obviamente mal empleadas y utilizadas
por personas que quieren hacerle daño al sistema, violando los requerimientos en temas de lavado de activos, el dólar y el efectivo. El efectivo es el principal propagador del lavado de activos y nadie nos lo está prohibiendo, y lo que sí se ha generado es un ambiente regulatorio para desarrollar controles, para desarrollar diferentes canales que permitan mejorar el uso de ese tipo de mecanismos. La hipótesis del cumplimiento es una hipótesis fácilmente rebatible, como tú lo decías, Juanita. Es decir, uno lo que tiene que entrar a señalar es que efectivamente Gafi, Banco Internacional de Pagos y muchas legislaciones a nivel global han venido ya desarrollando normas que permiten que efectivamente esos riesgos sean moderados o mitigados. Eric, ¿y podemos decir que no funcionan? Y podemos decir que funcionan, pero que de manera razonable puede haber una violación a esos controles. Es decir, el hecho de que es como, yo cuando pienso en el cripto como un escenario que es el de la maldad y el que genera entonces el lavado de activos y todo este tema, pienso en el sofá y en la infidelidad. ¿El culpable de la infidelidad es el sofá? No. Lo mismo pasa con las cuentas bancarias, lo mismo pasa con el tema del dólar, es decir, no hay allí... No, pero me refiero si las medidas de Gafi funcionan o no. Ok, yo creo que sí, de manera razonable pueden funcionar, y el tema es que deben existir instrumentos regulatorios que permitan a los bancos tener la claridad para que efectivamente, como lo decía Alejandro, ellos puedan trasladar esos requerimientos al mercado, ¿sí? Yo creo que las reglas no son las que fracasan, las reglas no son las que fracasan, la que fracasa es la política criminal que realmente alrededor de la lucha contra el lavado de activos, pues nos hemos dado cuenta que de alguna forma, y me voy a poner político en ese momento, pero la lucha contra las drogas fracasó en el mundo, ¿cierto? Y se sigue insistiendo en un sistema o en un esquema que bajo la prohibición lo que hace es estimular y generar clandestinidad e informalidad que nunca va a dejar de existir. Van a marginalizar a personas que en su momento, y esto pasa con el mundo cripto, es no las ilegalizas, sino las marginas, ¿cierto? Y de alguna forma las mandas a mercados que puedan en su informalidad generar riesgos y garantías de los cuales el Estado debería proveer. Entonces yo más allá del tema del Gafi, el Gafi como tal, al cumplimiento de estándares, pues va a cumplir con la norma y muchos de ellas van a tratar de mitigar esos riesgos. Eliminarlos nunca van a dejar de existir, ¿cierto? No, pues la única manera de eliminar esto es desconecta internet y entonces ten una cold wallet o bótala a la basura. Exactamente, pero una cosa es que apliquen el Gafi y otra cosa es que nieguen el servicio basado en una causal subjetiva, que es cripto yo no lo acepto porque hace parte de una actividad que no controla. Claro, pero si me permite... Y eso no hace parte de la atención de las recomendaciones de Gafi. Es decir, los bancos hoy en día no están atendiendo la recomendación del Gafi relacionada con temas cripto. Pero si me permiten argumentar por qué creo que Gafi no funciona. ¿Quién de aquí ha escuchado que cogieron un delincuente porque hizo KYC en una plataforma? Por favor, alce la mano. ¿Quiénes de ustedes han hecho... les ha tocado poner su cara, les ha tocado poner su cédula, les ha tocado hacer todo un proceso larguísimo para, por ejemplo, tener acceso a una fintech? Alce la mano. ¿Cuántos de ustedes lo ha tenido que hacer más de una vez? Es decir, cada vez en cada fintech que quieren abrir. Listo, perfecto. Entonces ahí vienen mis argumentos. Cuando ustedes están registrando en esas fintech, están generando un costo por ese KYC. Y creamos toda una industria para hacer KYC e identificar a las personas. El problema más profundo de todo esto es que hay mucha gente que no tiene identidad o que no puede mostrarla. Por ejemplo, pregúntenle a sus amigos venezolanos si todos pueden tener un pasaporte vigente. Y estamos hablando simplemente aquí de los venezolanos. Entonces, el KYC y las medidas de Gafi están dejando cerca del 25% de la población global fuera de servicios financieros. No solamente porque no tienen identidad, sino porque como genera un costo, si tú no le vas a generar ese profit a la persona que le estás haciendo KYC, o si no le vas a ganar más dinero de lo que te significa hacerle KYC, pues no lo quieres como cliente. Entonces ni siquiera le permites hacer KYC. Porque no quieres perder plata, es una decisión de cualquier empresario.
otra gente que estamos dejando por fuera. Pero ojo, Mauro, perdón, yo hago una cosa. Una cosa es el enfoque preventivo porque no hay una estadística que nos diga los bancos evitaron o lograron evitar estos tipos. Porque el enfoque que tú dices es atraparon a un criminal dentro del sistema financiero. Y el enfoque del GAFI o el enfoque del oficial, digamos, del área de cumplimiento es evitar ser un canal de operaciones ilícitas. Por ende, la estadística es injusta. Ahora, coincido contigo con un tema una cosa es que el GAFI clasifique a un país no cooperante, ¿cierto? Un país de alto riesgo. Y eso es poner a merced de todos que todos somos medidos con la misma vara. Venezuela es un país no cooperante, por ende todos los venezolanos, ¿cierto?, están medidos con la misma vara. Todos tienen el mismo sentido de suspicacia o de posible riesgo frente a la adquisición de una cuenta bancaria. Eso es discriminatorio y en eso coincido. Termino mi argumentación. Entonces, todos estamos de acuerdo que ninguno aquí quiere que haya ni financiación al terrorismo, ni queremos que haya lavado de activos y demás. Pero cuando todos tenemos que hacer, ¿y cuántos de la población mundial están haciendo eso? ¿1%? ¿2%? Seamos exagerados. 10%. No es así. Pero queremos coger a ese 1% o a ese 2% y para hacerlo, GAFI lo que dice es todos somos culpables per se. Entonces todos tenemos que hacer KYC. No genere una estrategia para ir por el que está cometiendo delitos, sino que haga una estrategia para que toda la población tenga que demostrarme que no lo está haciendo. Igual no los cogemos, porque ese KYC no va a coger a los delincuentes. Entonces estamos generando una industria grandísima que está generando unas medidas costosas que está dejando gente por fuera y que no está solucionando el problema. Pero lo interesante es que cripto viene con solución para que no nos quedemos con el problema. Y es que en cripto, como lo comentó Juanita, todo es trazable. Entonces lo que está planteando cripto es, oiga, no hagamos KYC, hagamos KYT. ¿Qué es KYT? Know Your Transaction. Como esas transacciones no se pueden eliminar, quedan registradas, si hay una transacción que cometa un delito, la marcamos y a esa transacción empezamos a ver por dónde sale y quién se identifica y a esas identidades les tiene que caer todo el peso de la ley. Pero no ponemos a toda la población global a que diga tiene que identificarse porque usted es culpable hasta que no lo demuestre, generar unos costos altísimos y no solucionar el problema. Por eso este tipo de tecnologías pueden transformar la sociedad, porque tenemos que dar ese tipo de debates y decir, porque todo el mundo dice hay que implementar GAFI y lo repetimos y demás, pero nadie se pregunta, oiga, ¿GAFI funciona o no? Pero yo tengo ahí algo para decir. De acuerdo. Digamos, en la línea de lo que dice Mauro, justamente las cripto se están volviendo prueba de delitos. Y yo les cuento un informe espectacular que sacó Chainalysis y es uno que revisa cómo es el flujo de los precursores del fentanilo. Y solamente con todo el seguimiento de transacciones identificó las cuentas de laboratorios en China que vendían los precursores, quiénes los estaban comprando en Europa, más o menos cuándo estaba llegando esos precursores a algunos países de Latinoamérica y tenían totalmente medido que un mes después de toda esa compra estaba tratando de entrar el fentanilo entre Estados Unidos y México, por la frontera. Y entonces ya con ese informe pues, y muestran todo justamente gracias a este seguimiento de transacciones, cómo empezaron a desmantelar algunas de esas estructuras criminales. Entonces acá estamos con otro mundo. Pero yo sí le voy a decir alguna cosa que sí le deberíamos cumplir a GAFI, Mauricio. Y es que las recomendaciones de GAFI dice que tenemos que tener una licencia o un registro. Y yo creo que esa vaina sí es fundamental. No, bueno, yo digo que las reglas hay que cumplirlas, sí, pero hay que cambiarlas también, con argumentos. Y hay que adaptarlas, y sobre todo hay que adaptarlas a la realidad operacional de cada mercado y de cada país. Bueno, se nos acabó el tiempo. Aquí ya me están haciendo ojos por todo lado, me están diciendo que nos prestan una consola de Super Nintendo afuera, pero muchas gracias de verdad a Juanita, a Alejandro, a Mauricio por el extraordinario panel que hemos tenido. Nos quedan muchas reflexiones, pero sobre todo hay retos, desafíos, pero sobre todo hay oportunidades, tanto en la dimensión comercial, de negocio y regulatoria en el tema cripto en Colombia. Y no es un consejo, pero compren Bitcoin. Eso, comprar Bitcoin.
Muchas gracias, muy amables, muy gentiles. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias. Gracias a nuestros panelistas por